nosotros consideramos que la pandemia tiene un fuerte vínculo con el desequilibrio ambiental que ocurre sobre todo en los ecosistemas tropicales. Recordemos que la pandemia del coronavirus surge a raíz de los procesos de zoonosis que existen, es decir, las enfermedades que son transmitidas por animales hacia los seres humanos, y esto es provocado por el tráfico ilegal de especies silvestres que son extraídas en nuestros países, en los países tropicales, y que luego son llevadas de manera ilegal y a través del tráfico hasta los mercados de las ciudades urbanas más grandes de los países industrializados. Esta no es la única pandemia provocada por la zoonosis, sino que hay un sinnúmero de pandemias que están afectando a todo el mundo, pero que tienen su causa en el desequilibrio ambiental que estamos haciendo en los bosques tropicales de países como Nicaragua, en el que se ha venido a mermar estos bosques y que se ha venido a extraer estos recursos forestales, sobre todo de empresas vinculadas a los países industrializados. Nosotros creemos que es importante repensar y reflexionar sobre el modelo de producción y consumo que tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros países, sobre todo reflexionando para que si existe un cambio luego de la pospandemia sea hacia el uso sostenible y racional de los recursos naturales en nuestro planeta.